Bueno, pues hay que señalar en primer lugar que dentro de una concepción integral del diseño, pues propio de esa idea de obra total presente entre los arquitectos y artistas modernistas, pues evidentemente Gaudí pues no ideaba pues simplemente un edificio realizando pues, las plantas, alzados y secciones correspondientes, sino que también atendía pues prácticamente a cualquier detalle de los edificios, además de que también va a interesarse pues por otro tipo de elementos como son aquellos que formaban parte del mobiliario urbano de la época. Así que se va a interesar por el diseño de interiores y también se va a interesar por el mobiliario. No deja de ser curioso el hecho de que, claro, si actualmente, pues en el caso de Barcelona, digamos que esta se puede identificar con las construcciones de Gaudí, más que por encima de las de cualquier otro autor, y sus edificios pues son mucho más conocidos que cualquier otros edificios de la ciudad, pues no deja de ser curioso que en su momento, y esto no quiere decir pues, que Gaudí fuese un autor marginal, ni mucho menos, pues los únicos encargos que él recibió, y que curiosamente pues vienen a corresponder pues más bien a sus primeros años como autor, pues no dejan de ser bastante menores. Es decir, que él presenta proyectos que incluso pues, son desechados, algunos sí que llegan a ser tomados en consideración, pero que guardan relación con el mobiliario urbano de la ciudad. Es decir, el Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué fue lo que le encargó a Gaudí como obra de la ciudad? Farolas. Bueno, pues ya en 1878 pues diseña este modelo de kiosco, el proyecto de kiosco Quirosí, que de todos modos corresponde pues, precisamente a los modelos de la época relacionados con la arquitectura del bien, con esas obras, digamos, menores, pues correspondientes a esos nuevos espacios que se habían creado en la ciudad y que se buscaba pues, acondicionar a los nuevos gustos e intereses, pero también engalanar, es decir, levantar kioscos destinados pues, fundamentalmente a que tuvieran lugar conciertos al aire libre. También diseña farolas, como esta que tenéis aquí, pues, estaba pensada a destinarse al paseo marítimo y que estaba pues, decorada, engalanada con la cuatribarada catalana.
Bueno, ejemplos de esos diseños de cielos al mobiliario urbano, pues serían estas farolas realizadas en Barcelona, que todavía se conservan. La farola de la Plaza Real, donde está presente pues ese remate en forma de yelmo, y estas dos formas caprichosas que nos pueden recordar a dos dragones, es decir, digamos que uno de los elementos pues, más típicos y repetidos en las obras del arquitecto. Luego ya digamos pues más convencionales, con esos elementos ornamentales, pues nos encontramos con la farola que se encuentra en la Plaza del Palau. Como ejemplos de la decoración de interiores, tenéis por un lado pues esta fotografía de la época que reproduce el interior de la Casa Vicens, que ya veremos ahora en clase. Que de todos modos pues nos puede recordar pues en esa imagen pues a una de otras tantas casas que en sus interiores, digamos, trataban de recrear un espacio inspirado en los ambientes orientales, siguiendo, digamos, la moda de la época. Claro, la casa posteriormente pues, fue reformada, también evidentemente sufrió el paso del tiempo y naturalmente por el paso de los años pues, fue puesta en valor y se restauró, tratando pues, de recuperar el aspecto que tenía en épocas del pasado, aunque desde luego que no completamente. Aún así, pues podéis observar la imagen del comedor por un lado y ya digamos el lugar pues, más reconocible dentro del interior de dicha vivienda, que es el fumadero, el banco de fumadores, que curiosamente pues, es decorada con mocárabes de inspiración nazarí, aunque de todos modos pues, ese gusto que tenía por aquel entonces Gaudí con la policromía de los edificios pues va a decorar de azul y dorado. Bueno, luego allá abajo a la derecha, y aunque no se trata de muebles que se encontrasen en la Casa Vicens, en realidad hay que tener en cuenta de que fueron encargados precisamente por el empresario Vicens a Gaudí, pero no para esa casa, sino para la que tenía en Alella. Así que en cierto modo pues estos muebles se asemejarían a los que se encontraban en esta vivienda. Naturalmente que se conservan diseños de Gaudí, como por ejemplo los muebles que diseñó para la Casa Batlló, y ahí tenéis tres ejemplos de ello. Bueno, digamos que el más singular pues sería este, donde nos vamos a encontrar con esas formas curvadas, caprichosas, en cierto modo pues fruto de ese gusto por los elementos orgánicos que somete a abstracción, pero que de todos modos pues, nos pueden recordar también al mobiliario de la época, a las formas del Art Nouveau aplicadas a las artes decorativas. De todos modos, pues, ¿este mueble qué es? Pues es un tocador que al mismo tiempo es un calzador. Bueno, también debido pues, a ese interés que tiene pues, por otras artes y por el diseño, digamos, de espacios, pues, pero que también vendría a explicar, digamos, esa religiosidad profunda que tenía Gaudí y que se irá profundizando, digamos, más con el paso del tiempo, pues cabe señalar esta obra.
Bueno, naturalmente que las esculturas no las realizó él, las realizó pues, uno de sus colaboradores, Francesc Folguera. Se trata de una de las estaciones que se encuentran en el monasterio de Montserrat. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hicieron diferentes autores, diferentes artistas en dicho lugar? Pues que al fin y al cabo se trata del principal centro mariano que hay en Cataluña. Pues al fin y al cabo, pues recrear diferentes estaciones del Rosa, recrearlo monumentalmente para que los fieles, digamos, fueran en procesión de un lugar a otro en las inmediaciones del monasterio benedictino. Bueno, en el caso de Gaudí, diseña, realizando la parte correspondiente a las esculturas, Francesc Folguera, como os había mencionado yo, la resurrección de Lázaro, recreando además una cueva. Bueno, Gaudí, de todos modos, no interviene directamente en esta obra, pero realiza los diseños. Y claro, pues él estaba interesado pues, también en el paisajismo inglés, con lo cual va a diseñar los jardines de Can Artigas, en la Puebla de Lillet. Bueno, cuando pensamos en un parque diseñado por Gaudí, estamos pensando en el Parque Güell, pero el Parque Güell ahora es un parque, pero en el pasado no lo era. Gaudí y su mecenas, Eusebio Güell, idearon ese espacio para que fuese una ciudad jardín. Sin embargo, en esta ocasión, pues Gaudí sí que trabaja como paisajista y diseñador de jardines y realiza pues, los diseños correspondientes a este espacio, en el cual, pues, digamos que trata de vincular los elementos arquitectónicos con la naturaleza. Utiliza la piedra de mampostería, como la que, digamos, se puede encontrar en las construcciones de la zona, pero también que nos hace recordar al propio roquedo del lugar, y también pues digamos que recurre pues, digamos, a la fantasía, levantando un templete mirador como si fuera, digamos, una suerte de torre medieval, recreando una cueva, que en este caso pues no lo veis en las imágenes. Y también, digamos, recurriendo a formas fantasiosas, jugando con los elementos arquitectónicos, la escultura y la vegetación en este puente de los Arcos, que ya de todos modos veremos en detalle. Bueno, otro ejemplo de ese interés que tiene por otros elementos más allá de la arquitectura es el baldaquino de la Catedral de Palma. Bueno, os había mencionado que Gaudí prácticamente no recibió encargos oficiales. Los que recibió fueron de escasa relevancia. Pero de todos modos sí que tenía buenas relaciones con la Iglesia. Y esto explica que él interviniese en la restauración de la Catedral de Palma. En Mallorca, además, va a realizar algunas intervenciones, va a diseñar nuevos espacios para ser decorados, pero de todos modos, pues aparte de las obras de restauración, lo más relevante que hace es el baldaquino de la catedral. Bueno, en este caso, pues de todos modos, ¿qué es lo que hace? Bueno, aparte de utilizar el hierro, el vidrio, elementos dorados, también escultóricos, pues en cierto modo
digamos que lo que hace es una suerte de enorme corona votiva, inspirándose también en los elementos medievales. Y es que también, para no entorpecer la visión de la capilla mayor, al diseñar el baldaquino, ¿qué es lo que hace? ¿Qué solución plantea? Pues en vez de construir un baldaquino como el de San Pedro del Vaticano, con sus columnas soportando una escultura, lo que va a hacer es, como si fuera una colosal corona, colgarla de la bóveda. Y de ella, pues además, pues colgaría la iluminación correspondiente del espacio. Algo que también, digamos, pues se plantea a la hora de diseñar dicho baldaquín. Bueno, luego ya más en detalle, pues observáis el remate en forma de cruz con un calvario. Bueno, para poder conocer la obra de Gaudí y su evolución hay que tener en cuenta una cosa. Hay que tener en consideración que Gaudí va a llevar a cabo proyectos que en ocasiones no se realizan o que no se llegan a completar. Porque claro, teniendo en cuenta que Gaudí no escribió obra teórica, pues evidentemente tanto sus propios edificios como los diseños que nos dejó nos van a permitir conocer pues cómo él va evolucionando estéticamente y también cómo, digamos, soluciona los problemas que él, digamos, se cuestionaba o se planteaba como constructor. Bueno, y ahí tenéis un ejemplo, digamos, que anticipa, digamos, su estética posterior. Bueno, pues en primer lugar veis este alzado realizado de su puño y letra de un proyecto que finalmente no se llevó a cabo en el norte de África. El proyecto de la misión franciscana en Tánger. El caso es que él se inspira en las construcciones africanas, y ya pues más concretamente las subsaharianas, las edificaciones que por ejemplo se hallan en Tombuctú, con sus mezquitas, sus mausoleos, etc. Y trata de recrearlo en dicha ciudad de Marruecos. Pero de todos modos, quizá el elemento que más nos puede llamar la atención son estas torres cónicas apuntadas. ¿A qué nos pueden recordar? ¿A qué edificio vamos? A la Sagrada Familia. Pues es decir, que en 1893 él ya idea unas torres que luego posteriormente va a llevar a cabo en otro edificio. Y claro, pues esas torres en cierto modo pues se inspiran también en las construcciones islámicas, en los
en los minaretes. Pero claro, también hay otra cosa que él tenía en mente, que eran pues, los propios cirios, las propias velas. Digamos, pues, buscando hasta cierto punto una suerte de sincretismo entre la estética musulmana y su religiosidad católica. A todo ello de que, claro, esas formas también helicoidales y hiperbuloides, pues también están presentes en su arte. Claro, inicialmente pues estaban en el diseño, en el papel, luego ya posteriormente en la realidad. Bueno, pues esa estética de todos modos pues también es reconocible en este otro diseño que tampoco se llevó a cabo, el del Hotel Attraction de Nueva York. Bueno, pues la fama de Gaudí pues no solo llegó a otros lugares fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, fuera de España, sino incluso fuera de Europa. Y el caso es que él recibió pues, un encargo para la realización de un proyecto de construcción de un rascacielos. ¿Y cómo lo idea? Bueno, pues con unas formas también semejantes a las de la Sagrada Familia y la de la iglesia de la colonia Güell. Como idea, pues nuevamente pues, con estas formas basadas en las líneas catenarias, con las correspondientes formas hiperbuloides y parabólicas, que nosotros pues, identificaríamos con la forma de un cohete. Y claro, pues en el caso de este edificio, que al fin y al cabo pues, se lo plantea pues, siguiendo una estructura de planta centralizada, es decir, una gran torre a la cual se adosan pues, otras torrecillas con esas formas parabólicas, y en la que hay otro espacio de planta circular donde va a emplear pilares y que servía de vestir. Claro, esa estética digamos que era muy rompedora para la época. A nosotros ahora mismo no nos extraña de que un rascacielos pues, tenga forma de cohete. Porque no hay más que pensar, pues, por ejemplo, en el Pepinillo de Londres, por ejemplo. Pero claro, para aquel entonces los rascacielos no eran así, no tenían esa forma. Y luego además había otra cuestión, y es que Gaudí además planteó el edificio para que tuviera 300 metros de altura, hubiera sido pues, el edificio más alto del mundo en ese momento. No se había levantado por aquel entonces el Empire State Building. Claro, en ese proyecto, que de todos modos pues, estuvo en manos de Gaudí durante 3 años, al mismo tiempo que llevaba a cabo otros trabajos, pues finalmente no se llevó a cabo. Pero claro, también uno puede pensar en qué hubiera sucedido si Gaudí hubiera decidido marcharse a otro lugar, marcharse a otro país, llevar a cabo otro tipo de construcción. Y digamos ya pues en el caso de que se hubiera decidido cruzar el charco y establecerse en Nueva York. Bueno, ¿cómo concebía los edificios Gaudí? Pues ya de por sí era, digamos, original y rupturista en su planteamiento inicial. Y es que, aunque Gaudí realizaba diseños sobre papel de las plantas, secciones y alzados del edificio, el elemento, digamos, fundamental que le permitía resolver los problemas constructivos
eran las maquetas funiculares. Digamos que en eso también fue pionero Gaudí, en el uso de maquetas para poder llevar a cabo proyectos. Pero estas además eran realmente originales, porque lo que hacía no era una reproducción a escala de lo que él quería hacer, sino que utilizaba cuerdas y pesos que colgaban, de los cuales a su vez también colgaban cuerdas y pesos. Claro, esto cuando nosotros lo vemos así, pues ¿qué nos dice? Pues nada. Pero a la hora de calcular las fuerzas y empujes, a la hora de poder levantar los arcos y las bóvedas de sus construcciones, pues a él le resultaba de utilidad. Para haceros una idea, pues tenéis la misma imagen dada la vuelta. Y claro, si os fijáis bien, veis que las cuerdas están inclinadas. Y eso era lo que le permitía, por ejemplo, a Gaudí, cómo poder utilizar pilares inclinados en la construcción. Claro, cuando los edificios se llevaban a cabo, y sobre todo pues, en la primera fase constructiva, pues naturalmente pues, muchos se llevaban las manos en la cabeza. Ni qué decir tiene pues, cuando él llevaba, antes de eso, pues, los planos y los alzados los ponía encima de la mesa. Pero claro, el de emplear este sistema pues será lo que a él le permita saber pues, cómo el edificio va a responder y cómo poder tener esa forma como la que habéis visto pues, anteriormente en este diseño. Bueno, esta maqueta corresponde a la iglesia de la colonia Güell. La iglesia quedó inconclusa y Gaudí simplemente realizó la cripta. Aunque curiosamente pues esta cumple ahora las funciones de iglesia. Bueno, así de todos modos pues podéis ver cómo estas formas vendrían a estar presentes. Esa forma, como el puente, lo podéis observar aquí. Eso, por tanto, le permitió desarrollar una concepción innovadora de las construcciones. Naturalmente, pues esto lo podía hacer porque tenía un conocimiento profundo de las matemáticas. Y, naturalmente, de la respuesta que le pudieran dar los materiales. Y claro, pues en los edificios de Gaudí pues, nos vamos a encontrar con elementos, pues digamos, ajenos a la estética modernista y ecléctica que por aquel entonces estaba en vigor no solo en España, sino también en Europa. Con lo cual, pues, ¿qué elementos nos podemos encontrar? Los arcos parabólicos, bóvedas hiperboloides, o pilares inclinados. En cierto modo, los arcos parabólicos se vienen a inspirar en las construcciones góticas, pero Gaudí no se limita a copiar,
se inspira en su estética, pero trata de ir más allá. Con lo cual, él piensa que la forma parabólica, fruto del estudio de las líneas catenarias, responde mejor a las necesidades que pueda tener un edificio que una columna. De hecho, estos arcos van a ser utilizados por Gaudí ya en una fecha relativamente temprana en su obra, como ya veremos. Este sería un ejemplo, aunque de todos modos digamos que esa forma parabólica no es pura. Alterna pues, elementos rectos con otros puros. Fruto de esa influencia de las formas góticas, pues también nos encontramos con el pórtico del Palacio Episcopal de Astorga, el elemento digamos más singular, más original de la construcción. Claro, Gaudí, como ya os he dicho, pues se va a inspirar en las portadas medievales, las portadas abocinadas que se estrechan hacia el interior y se expanden hacia el exterior. Pero claro, ¿qué es lo que va a hacer? Pues digamos que inclinar la construcción hacia adentro y también estrecharla hacia el interior. Por si fuera poco, ambos arcos no tienen clave. Así que claro, pues esto en su momento pues dio enormes problemas constructivos. Yo me imagino pues, perfectamente que los albañiles cuando estaban disponiendo las dovelas pues se les estarían cayendo una y otra vez hasta que finalmente se unieran. Luego ya, pues en tercer lugar, y como ya hemos visto pues en la maqueta funicular, Gaudí va a utilizar pilares inclinados. No deja de ser curioso que en las plantas bajas, en la base de los edificios, en un punto considerado como débil, Gaudí vaya a inclinar los soportes. Bueno, aquí nos encontramos con esta galería, la correspondiente al viaducto del Algarrobo, el Parque Güell. Bueno, Gaudí actuó de una manera diferente a lo que hubiera hecho un ingeniero de la época. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues hay que tener en cuenta de que el parque se encuentra en una zona que está en pendiente, se encuentra sobre una colina. Un ingeniero lo que hubiera pensado hubiera sido la construcción de terrazas. Hubiera, por tanto, pues ideado ese sistema escalonado. Sin embargo, Gaudí piensa que lo mejor es respetar el relieve inclinado del lugar. Y para ello, pues va a utilizar estos soportes inclinados que en buena medida, digamos, respeta la propia naturaleza del terreno para poder abrir galerías y poder levantar terrazas. De ahí que tenga esta forma. Para poder recordar también, digamos, ese terreno agreste, que nos puede recordar hasta cierto punto a una montaña, pero también a una muralla. La estructura en la que va a recurrir al hormigón va a estar revestida con piedra de mampostería. Bueno, la naturaleza es un elemento que está muy presente en la obra del arquitecto. Bueno, y es que además de la relación entre la arquitectura y otras artes, especialmente la escultura y las artes decorativas,
A Gaudí también le interesa por la vinculación entre los edificios y la naturaleza. Esto se debe de todos modos a la influencia de John y del paisajismo inglés. Es decir, los modelos de ciudad jardín británicos, digamos, que estaban presentes en su cabeza. Y claro, pues cuando vemos el Parque de Güell, y bueno, ya para hacernos más una idea desde el aire, pues en cierto modo qué es lo que estamos viendo desde el aire. Pues parece como que estamos viendo pues un bosque del cual pues emerge la naturaleza, emergen, digamos, las construcciones, realizándose, pues digamos, un juego con una relación estrecha entre ambos elementos. Bueno, las formas orgánicas van a inspirar a Gaudí, no solamente pues, a la hora de incluir elementos decorativos, sino también en el propio diseño de las construcciones. Pero son formas a las que va a someter a abstracción. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos a tomar, por ejemplo, el caso de Joan Miró. ¿Qué era lo que hacía el pintor? Bueno, pues fijaba en elementos de la realidad, en elementos de la naturaleza, los simplificaba hasta tal punto que las representaciones de sus obras parecen obras abstractas. Pero claro, pues simplifica, por ejemplo, la forma de las estrellas, del sol, de la luna, de animales, de pájaros, incluyendo pues también formas de organismos unicelulares que incorporan a las obras, elementos filiformes, es decir, se inspiran en formas orgánicas, pero que él las somete a un proceso de abstracción. En el caso de Gaudí, en cierto modo sucede lo mismo. Pero claro, esto lo lleva al terreno de la arquitectura. En los edificios y las formas orgánicas van a estar presentes y los elementos decorativos se van a inspirar, digamos, en esas formas que también se van a someter a un proceso de abstracción.
Por eso, digamos, que en los edificios gaudianos pues van a estar presentes elementos caprichosos que generalmente van a estar ondulados o curvados. El ondulamiento de inspiración modernista va a estar presente, pero claro, no se va a limitar, pues, por ejemplo, a recrear la línea del látigo, elemento ornamental que no está presente en sus obras, pero sí que va a estar presente a la hora de curvar o ondular elementos en las fachadas o elementos en los espacios interiores, incluso llegando a suprimir las esquinas en el interior de las diferentes estancias. Bueno, aquí de todos modos pues tenéis un ejemplo de cómo se inspiran formas orgánicas, las formas de la naturaleza y las reinterpreta, digamos, de una manera caprichosa. Este es otro detalle de los jardines de Can Artigas en la Pobla de Illén. En este caso, pues, aunque recurre a una forma arquitectónica convencional, que son los arcos de medio punto, pues en cierto modo pues, nos puede parecer pues, más bien el roquero de la zona o las construcciones populares que se pueden encontrar en dicho lugar. Pero claro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues curiosamente aquí dos esculturas donde emplea esa técnica, solamente porque los rostros están tallados, y lo que hace es reproducir a dos personas, a un hombre y a una mujer, que llevan sobre la cabeza un canasto. Y claro, ese canasto, esa recreación de un canasto, ¿para qué sirve en esos jardines? Pues sirve como macetero. Esta solución, este planteamiento, pues curiosamente lo utilizará en el Parque Güell. Bueno, Gaudí es un autor que, al igual que otros arquitectos modernistas, va a recurrir a los materiales industriales y también a los materiales y técnicas tradicionales. Es decir, que al tiempo que recurría a la azulejería o a la piedra de sillería, pues va a utilizar el hormigón armado y va a recurrir pues, a innovaciones y a soluciones propias de su tiempo, incluso anticipándose a posibles problemas. Así, por ejemplo, pues en la Casa Batlló pues había un ascensor. Ya planteaba este edificio pues el uso de este elemento mecánico para la vivienda. Todo un elemento lujoso para aquel momento, porque hay que tener en consideración que la Casa Batlló era una vivienda unifamiliar. Luego podemos ver en el caso de la Casa Milá, bueno, aparte de plantear la posibilidad de que tuviera una rampa para facilitar, digamos, el acceso a vehículos, pues también había un espacio pensado, ideado como garaje de automóviles. Hay que tener en cuenta de que el edificio se concluyó en 1910. Por aquel entonces había pocos coches, pero también evidentemente él podía constatar pues, fácilmente cómo era algo que evidentemente pues, su uso estaba, digamos, creciendo con el paso del tiempo. En un futuro, digamos, iba a ser una necesidad disponer de un espacio propio en las viviendas. Y es que al fin y al cabo,
pues cuando pensamos en la obra de Gaudí, pues no solemos tener en consideración, o no deja de ser un aspecto por el cual se pasa, digamos, de puntillas, y son aquellos elementos prácticos y funcionales que hay en sus construcciones, como él se interesaba por la habitabilidad, como él pretendía que sus edificios, las viviendas, estuvieran bien iluminadas, estuvieran bien ventiladas, bien orientadas, que los habitantes de los hogares estuvieran confortables dentro de las mismas, y que aquellos problemas que se planteaban o que se pudieran plantear en un futuro pudieran estar resueltos. Así que, por tanto, hay que señalar el uso de materiales industriales, incluido el hormigón. Todo al mismo tiempo que también recurre a técnicas y materiales tradicionales. ¿Qué va a estar presente en la obra del arquitecto? Pues ya en sus primeras obras va a estar presente la azulejería, va a estar presente la decoración escultórica, no hay más que pensar, por ejemplo, en la fachada de la Natividad, la portada de la Natividad en la Sagrada Familia de Barcelona. En su obra va a estar presente el mosaico, aunque de todos modos digamos que nos vamos a encontrar con una técnica de mosaico muy singular en sus edificios. Va a estar presente la labor de herrería. En los edificios gaudianos va a estar presente el hierro dulce, el hierro de fundición. Se van a llevar a cabo diseños que luego estarán presentes en sus obras, pero también va a estar presente el hierro de forja. Va a estar presente la piedra, tanto de sillería como la de mampostería. Va a estar presente también la vidriera. Y digamos que el elemento decorativo de los edificios de Gaudí, digamos, más reconocible, más típico. El trencadís. ¿El trencadís qué es? Pues son incrustaciones de cerámica que vienen a conformar una suerte
modo, pues también para hacernos una idea de cómo es esta tarea, pues aquí tenéis la cubierta de la casa Vallejo. Bueno, de un lado queda la cubierta de cerámica vidriada con forma de escama y que da al paseo de Gracia. Del otro lado nos encontramos con todas estas piezas de cerámica de diferentes colores que crean ese mosaico de grandes piezas. Bueno, ¿por qué emplea esa técnica en sus edificios? Bueno, pues podéis pensar que, bueno, que también pudiera ser por una cuestión de economía. Un mosaico es caro. Diseñar por completo diferentes piezas de cerámica para que vayan en un emplazamiento concreto del edificio también lo podía ser. ¿Cómo lo podía solucionar Gaudí? Bueno, pues empleando piezas de cerámica que se van a incrustar sobre el mortero, alternando por tanto el cemento y las piezas de cerámica, pues va a crear ese mosaico, jugando también con las formas y con los colores, creando por tanto una suerte de mosaico abstracto. En ocasiones, de todos modos, también va a utilizar diseños previos para poder llevar a cabo esas incrustaciones, esos mosaicos. Bueno, pues aquí podéis reconocer la tarea, también en el torreón que se encuentra en la fachada, que luego ya en el remate bulboso, con forma de torre y rematado con la cruz gaudiana, pues nos encontramos con piezas, digamos, de mayor tamaño. Y es que también hay que tener en consideración una cosa, y es que Gaudí también recurrió al reciclaje. Aprovecha los restos de diferentes fábricas de cerámica para poder llevar a cabo la construcción de sus obras. Al fin y al cabo, pues él creaba lo que necesitaba, pues necesitaba fragmentos, necesitaba pues losas o azulejos de un tamaño determinado, por lo cual pues no hacía falta pues comprar todas las piezas para irlas partiendo, podía aprovechar también los restos. Y es que, claro, acerca de la decoración, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con elementos orgánicos. Y formas geométricas. Al fin y al cabo también recurre a la geometría para simplificar esas formas orgánicas. E incluso pues eso se hace extensivo a aquellos elementos que él reconoce del paisaje, como pudieran ser las montañas, y las va, digamos, a reinterpretar, le va a someter también el proceso de abstracción. Luego también están presentes luego, evidentemente, los motivos religiosos van a ser visibles en su obra. Y por encima de todos va a ser la cruz la que se repita con más frecuencia. Y
naturalmente también va a haber elementos referentes a la cultura catalana. Bueno, aparte de la inclusión de la señera, la bandera cuadribarrada de Cataluña, pues nos vamos a encontrar con otros elementos, digamos, pues menos evidentes directamente, como pudiera ser pues la representación de San Jorge o San Jordi y el Gabón, probablemente pues también referido pues a Cataluña, pero también relacionado con su religiosidad. Al fin y al cabo, pues los catalanes pues no han dado tiempo como patrón, pues a San Jorge, a San Jordi, y luego por otro lado como Virgen a la Moreneta, a la Virgen de Montserrat. Así que digamos, pues esas dos referencias, de manera directa o de manera velada, pues van a estar presentes en la obra de Gaudí, sobre todo en el caso de la figura de San Jordi. Bueno. Aquí tenéis pues un ejemplo, pues ese interés por las formas, por las artes decorativas, por la ornamentación, que es el Gabón de la finca Güell. Bueno, la finca pues no dejaba de ser pues una suerte de finca rústica en los alrededores de Barcelona, propiedad del empresario. Ya pues las construcciones que Gaudí realizó pues ya las veremos, pero lo más relevante, sin lugar a duda, es la reja. Bueno, en buena medida porque el empresario sin mecenas barcelonés quería demostrar no solo su refinamiento, sino también las posibilidades económicas que él podía llevar a cabo, pues en vez de diseñar una simple reja con sus correspondientes barrotes, pues le encarga el diseño a Gaudí. Y por tanto, pues eso explica que esta tenga esta forma de Gabón con elementos curvados y ondulados propios de la estética Art Deco, Nouveau, de la estética propia del modernismo, pero que también responde a los intereses e inquietudes del arquitecto ya allá por la década de 1880, ya por una etapa, digamos, temprana en su obra. Pero bueno, digamos que también tratando de trascender la obra del arquitecto, hay que señalar también una cosa, digamos, que va más allá de los edificios, del ornamento, de las posibles soluciones que se le ocurrieran en su cabeza. Y es que también guarda relación en parte con el uso del color, el uso expresivo del mismo. Claro, en sus inicios no, pero luego ya en su etapa final, pues naturalmente el uso de determinados colores guardará una relación simbólica pues con su espiritualidad y sus ideas religiosas. Por ejemplo, pues, muy especialmente el uso del amarillo y del rojo. El caso de todos modos es que hay que señalar pues, otra cuestión, y es que en sus construcciones está presente un evidente dieguismo.
la Sagrada Familia, por citar un ejemplo, pues, ¿qué es lo que vemos en la construcción? ¿Estamos viendo una iglesia con unas torres muy elevadas? ¿O en cierto modo estamos viendo, digamos, una construcción a gran escala en las que unas enormes velas se hacen hacia el cielo, como si quisiera hacer una plegaria por la ciudad y por los habitantes que hay en ella? En cierto modo pudiera parecernos eso. El hecho no casual de que las torres se asemejen a una suerte de cirios gigantescos, colosales, una concepción, digamos, más propia de una escultura con formas abstractas que de un edificio con una finalidad concreta. Pero claro, de todos modos, por la cabeza de Gaudí, ¿qué podía pasar? Bueno, pues digamos que él era profundamente religioso, sentía una especial vinculación con la naturaleza. También hay que señalar que era nacionalista, pero en cierto modo digamos que su catalanismo pudiera responder a ese carácter ensoñador. Es decir, frente a una sociedad que le rodeaba, en una época en la que él vivía, en la que estaba presente la máquina, la industria, el bullicio de una gran ciudad, en la que progresivamente esa sociedad era cada vez más laica, pues digamos que él soñaba con una Cataluña anterior en el tiempo, donde estaban presentes pues unas tradiciones, unas culturas más relacionadas con esa visión que tenía él de la espiritualidad, con ese, digamos, cristianismo medieval en el cual había una relación más estrecha, al menos pues él pudiera pensar entre Dios y el ser humano, pero donde también estaba presente también una relación muy estrecha entre el ser humano y la propia naturaleza. Por eso, en cierto modo, en este diseño que veis aquí de la iglesia de la Colonia Güell, un proyecto que quedó inconcluso y que en cierto modo viene a ser una suerte de ensayo a escala reducida de la Sagrada Familia, pues en cierto modo pues nos puede parecer que el edificio emerge de entre las montañas como si fuera un elemento más de la naturaleza, como si fueran rocas o como si fueran árboles. Y luego, aquí a la derecha observáis esta vidriera. Bueno, esta vidriera parte de los diseños del propio arquitecto. Y claro, pues ¿con qué forma juega con esta cruz? Pues juega también con la forma de las alas de una mariposa, jugando también pues, con los colores de dicho animal, tratando de vincular, por tanto, a la divinidad también con el propio espacio natural.
recordando por aquí. Bueno, en la obra de Antoni Gaudí y Cornet se pueden distinguir tres etapas, alguno habla incluso de una cuarta, aunque bueno, a mi juicio yo creo que sería más bien tres, es decir, dos etapas iniciales, donde está presente la influencia de otros estilos arquitectónicos, y una tercera, donde, digamos, su estilo presenta ya toda su plenitud y sus rasgos más reconocibles. Sigue recordando en su obra diferentes etapas. En primer lugar, una etapa que pudiéramos definir como neomudéjar o neoislámica. Y que iría, pues desde que recibe su primer encargo, allá por 1878, hasta 10 años después. En ese momento, Gaudí se va a interesar por un estilo decorativista, donde va a tener una gran importancia la policromía, y esto pues se va a manifestar pues, sobre todo con el uso de la cerámica. El autor venía a estar influido por el arte islámico y ya en menor medida por el arte mudéjar. Es decir, que le inspiran más las formas orientales y de otros territorios islámicos que las formas más vinculadas al arte hispano-musulmán. De todos modos, que es visible sobre todo en este momento, pues sobre todo una gran profusión, y el uso de la cerámica, empleando un estilo decorativista en la que busca pues, sobre todo los efectos polícromos. Luego también, pues a diferencia de lo que hará en el futuro, en vez de emplearnos con elementos curvados y ondulados, van a estar visibles en sus edificios formas prismáticas y cúbicas.
Digamos que esa pureza de las formas geométricas va a ser reconocible, pero de todos modos ya va a estar presente también algunos elementos innovadores que luego va a utilizarles con posterioridad con mayor frecuencia. Bueno, el primer ejemplo que tenemos de esta etapa, pues naturalmente que es su primer encargo importante, su primer edificio, que es la Casa Vicens. No deja de ser, pues en cierto modo, pues un encargo que responde, digamos, a la época. Un industrial barcelonés pues le encarga su vivienda Barcelona, un edificio, pues por ejemplo, de menores dimensiones que la Casa Batlló o el Palacio Güell, que tenemos luego, y donde pues cabe señalar la forma prismática del edificio, que de todos modos, pues de manera escalonada, se va ensanchando hacia la parte superior. Luego además, pues nos vamos a encontrar en el remate con estas formas cilíndricas a modo de torreón, algo de todos modos habitual en la época. A todo ello, pues hay que señalar cómo en el edificio se alternan también los paños de cerámica con la piedra de mampostería, aunque eso sí, en la parte superior, pues se emplean los azulejos, recurriendo por tanto a esos juegos polícromos en el exterior. Y qué decir tiene que las formas medievales pues estaban presentes en esta construcción, ¿no? Digamos esta suerte de miradores en las esquinas, algo habitual, digamos, en las construcciones medievales y renacentistas. Pero de todos modos también se incluyen pues, elementos pues, propios del modernismo, como el recurso a elementos vegetales en la decoración, en este caso en la rejería. Bueno, aquí tenéis los balcones, en este caso pues, se empleó la línea látigo, en el caso del diseño de los azulejos, pues en este caso pues podéis observar cómo están presentes pues, los diseños de flores, aunque de todos modos pues, el empleo de la azulejería pues, nos puede recordar más bien pues, a las construcciones islámicas que, por ejemplo, pues, pudieran estar en el norte de África. Bueno, ahí tenéis la fachada interior, la fachada del patio. De todos modos, claro, el edificio sufrió, digamos que varios avatares con el paso del tiempo. Fue en parte reformado, hubo varias modificaciones y claro, pues la restauración ante su puesta en valor y uso, pues hizo que se recuperaran elementos originales del diseño de Gaudí. Así por ejemplo, pues en la planta baja, aquí lo que no había era estos paneles que nos pueden recordar al de las construcciones de Extremo Oriente. Gaudí pues diseñó este elemento, pero con posterioridad esto fue suprimido y fue reemplazado por una cristalera con vidrieras, por influencia de los modelos modernistas. Pues bien, cuando se restauró la casa, pues se suprimió ese balcón de hierro y vidrio y se recuperaron los elementos originales. Luego aquí
lo que observáis es esta reja decorada con hojas de palmitos. Es el elemento, digamos, vegetal que estaba presente, digamos, también en la zona y que es utilizado como motivo en la región. Bueno, en comillas, Gaudí diseñó el capricho. Bueno, ¿por qué debajo allí? Bueno, el edificio no fue construido para Antonio López y López, pero la realización de esta vivienda, de esta casa de campo, seguramente tuviera que ver. El Marqués de Comillas era el hombre más poderoso de Barcelona y, claro, Comillas era su localidad natal. De ahí que él realizara esta vivienda, que inicialmente no estaba destinada para él, pero que finalmente pasó a manos de Antonio López y su familia. El caso es que él idea pues, una construcción que incorpora elementos pues, propios de las construcciones de la época, como por ejemplo una torre mirador. Nuevamente recurre a la policromía, utilizando el azulejo con gran profusión para decorar el exterior del edificio. Luego también pues, nos encontramos algunos elementos tales como un tejado muy agudo, pues, naturalmente la meteorología de la zona obligaba a ello, y además un pórtico con columnas que permitía el acceso al exterior, levantado sobre un podio con una pequeña escalina. Digamos que venía a ser una solución tradicional o academicista para resolver, digamos, esta parte de la construcción. Es decir, digamos que trataba de dignificar el acceso, tratar de soportar el peso de la torre y, por supuesto, que también cubrir la entrada al edificio para que la gente estuviera a resguardo de las precipitaciones que pudiera haber. Claro, el edificio pues, lo diseña en la década de 1880. Si lo hubiera realizado pues 20, 30 años antes, pues evidentemente pues, no hubiera utilizado unas columnas de este tipo que en cierto modo pues, nos pudieran recordar a los soportes que utilizaban las construcciones románicas. Bueno, ya tenéis de todos modos en detalle esta imagen del pórtico y también de la torre, donde recurre pues, a motivos vegetales, a flores y hojas, para decorar el exterior del edificio. Bueno, luego también pues, tenéis aquí una imagen de uno de los ventanales decorados con vidrieras y una foto del desván, donde recurre pues, a una curiosa solución para sostener, para reforzar la cubierta del edificio. Los pabellones Güell serán el primer encargo que reciba Gaudí de Eusebio Güell y que supone, por tanto, el inicio de una relación muy estrecha, no solo pues, de mecenas y artista, de arquitecto y cliente, sino también pues, de dos amigos con intereses e inquietudes comunes. El caso es que en la finca que tenía, en lo que por aquel entonces eran los alrededores de Barcelona, Gaudí diseña la entrada con dos pabellones de inspiración oriental
aunque recurriendo a medios más modestos que en la construcción que hemos visto con anterioridad, o bueno, más modestos, no, digamos que más sobre, recurriendo de todos modos también a la azulejería en los pabellones. Ahí lo podemos observar en el remate de uno de ellos, que nos puede recordar a las construcciones islámicas de Asia Central, aunque también digamos pues, que hay elementos más reconocibles propios de la estética modernista de la época, aunque de todos modos el elemento más conocido, más original de la construcción es la reja con el diseño del cagón que ya hemos visto con anterioridad. Después de los pabellones Güell, Gaudí va a diseñar el Palacio Güell de Barcelona. Bueno, en el documental que visteis con anterioridad, pues decía el narrador que era imposible hacer una foto en la cual pues, se pudiera sacar toda la fachada completa desde la... Bueno, ya había dicho de que no se pudiera hacer una fotografía desde una vivienda que estuviera al frente. Bueno, anécdotas al mar. Bueno, en este edificio digamos que Gaudí empieza a llevar a cabo una transición hacia otras formas. Digamos que va abandonando el decorativismo colorista de inspiración islámica, mudéjar, y se va interesando más por los estilos medievales. Digamos que empieza a estudiar y valorar los edificios góticos y románicos que hay en Cataluña y trata de asimilar esos elementos, incorporarlos a sus construcciones, pero reinterpretarlos. Así que claro, pues en cierto modo, pues Gaudí lo que trata es de hacer una suerte de revisión de los palacios medievales que pudiera haber en ese momento en Barcelona, que se pudiera hacer en Cataluña. De ahí, por ejemplo, pues estos remates escalonados en la fachada. O los elementos de rejería que nos vamos a encontrar en la planta noble del edificio. Pero de todas maneras, aparte de jugar con elementos que se adelantan y se retraen de la fachada por medio de estas mésulas, pues hay que señalar ya de todos modos, aparte de, digamos, del abandono de esa policromía en las fachadas, esos elementos novedosos que va a ir incorporando. Y bueno, nos puede llamar en la fachada la atención dos elementos. Bueno, por un lado, estas son las puertas del edificio, en la cual la rejería va a recurrir a formas curvadas, onduladas. Claro, nos puede también recordar a la línea látigo, en el caso de esos motivos ornamentales de la reja, aunque de todas maneras incluye esta forma de yelmo con un águila en el espacio que se encuentra entre ambas puertas, las cuales se abren además con dos arcos parabólicos. Luego además, aunque luego ya se trata de una intervención posterior, Gaudí va a diseñar las chimeneas de la terraza. Bueno, el edificio contaba con una linterna para poder iluminar el interior. Es decir, pues se va a inspirar pues, en las agujas, en los cimborrios medievales, realizando pues esta forma cónica, caprichosa, para poder iluminar el interior del edificio. Pero de todos modos, también va a llevar a cabo algo que va a ser
pretendemos llevar a cabo algo singular y que luego va a estar presente también en la Casa Batlló y en la Pedrera. Y es que, claro, en ese momento las chimeneas de los edificios eran elementos secundarios de las construcciones que había que ocultar, porque al fin y al cabo, por las chimeneas sale humo y salen restos de la combustión. También hay que tener en cuenta que en viviendas como esta lo que se quemaba era carbón. Aparte de madera se quemaba carbón, con lo cual se manchaba y se contaminaba mucho más. Pero claro, Gaudí lo que piensa es en dignificar esos elementos arquitectónicos, resaltarlos y embellecerlos, inspirándose en formas orgánicas y, en cierto modo, pues tratando de imitar a una suerte de árboles, llevando a cabo unos diseños cónicos, en las cuales pues, van a estar presentes también formas geométricas, incluidas también las espirales, las líneas en forma de hélice, y en la que va a estar presente también la labor de Tencadís, esos mosaicos de cerámica, aunque de todos modos también recurre a incrustaciones en piedra, como veis en esta otra chimenea. Jugando de todos modos con esas formas caprichosas y tratando también de dignificar ese elemento arquitectónico, aunque reutilizase piezas de cerámica, como podéis de todos modos incluso reconocer aquí. Bueno, esa se trataría de la fachada del exterior, la fachada interior, la que da los jardines, donde podéis reconocer pues, además pues, estos cierres metálicos para poder abrir este espacio correspondiente a la planta noble, y donde podéis observar cómo utiliza la piedra de sillería, como si fuera pues, una construcción propia de la Edad Media, en tiempos en los que ya se existían los materiales de origen industrial y cuando en la ladrillo ya se producían fábricas. Y ahí tenéis una imagen del interior del edificio donde sobre todo destaca el vestíbulo. Bueno, aparte de que hay elementos más propios de la estética eclecticista de la época, como estos techos con cerámica y madera, que en buena medida pues, nos pueden recordar a los artesonados hispano-musulmanes. Pues hay que destacar pues precisamente cómo este espacio se cubre con una cúpula con pechinas con sus correspondientes lucernarios, como si fueran las cúpulas de los baños árabes. Eso sí, con este espacio central que viene a corresponder precisamente a la linterna de la construcción. Bueno, este edificio de todos modos pues viene a ser predecesor de la siguiente etapa, que ya se inspira más en los modelos medievales y sobre todo en las construcciones góticas, con lo cual digamos que abandona no realmente su decorativismo, pero sí el gusto por la policromía de esta etapa. Bueno, con esto pues lo vamos a dejar por hoy.